increíble tiempo acabamos de vivir hace un ratito de la presencia de Dios, llenándonos, impactándonos. De verdad que estamos viviendo momentos increíbles con Dios y tú estás siendo parte de esto, tu vida, tu familia están siendo parte de esto que Dios está haciendo. El día de hoy seguimos con nuestra serie que se llama Remodelando. Yo soy Iván Polo, para los que no me conocen, para todas esas personitas nuevas que se están conectando, bienvenidos. Qué bueno que eres parte de esta transmisión. Y quiero decirte que Dios está haciendo cosas maravillosas. Y como te decía hace ratito, seguimos con nuestra serie Remodelando. Todavía huele a fresco, ¿verdad? Huele a nuevo, me encanta el olor a nuevo. Y como iglesia nos dimos cuenta, el Espíritu Santo hablándonos de que hay cosas que remodelar, cosas que cambiar. La realidad es que la cuarentena nos ha venido a revelar lo que ya somos, lo que ya éramos, y nos dimos cuenta que ahí en nuestro hogar hay algunos cuadros chuecos que debemos de acomodar. La semana pasada veíamos el síndrome de los cuadros chuecos, ¿verdad? Y nos dábamos cuenta que la primera cosa que debo de ordenar en mi vida es la desidia. Y precisamente hoy continúo con el tema que se llama la avaricia. La desidia es un factor que nos lleva a tener otras consecuencias y una de estas es la avaricia. Y por eso me encantaría que fueras, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo número 11. Primer libro de Samuel 11, desde el versículo 1, y dice así: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Fíjate qué importante lo que revela la palabra. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de esto, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así es que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. ¡Wow! ¡Qué historia tan tremenda! Y quisiera hacer una oración para que el día de hoy el Espíritu Santo te hable y la palabra cumpla su función en tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje. Gracias por lo que el día de hoy vas a hablar a nuestras vidas. Gracias porque va a ser un mensaje que nos va a retar, impulsar, motivar, que nos va a llevar más allá, Señor, de nuestros límites. Pero también gracias porque el día de hoy vamos a enfocarnos y alinear nuestras emociones, nuestros sentimientos, alinear, Señor, nuestras motivaciones a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjate, acabamos de leer una historia donde va involucrada la desidia y la avaricia. Dice la palabra que en la temporada donde los reyes tenían que salir al combate, David se quedó en casa. Y aclara la Biblia que ya era tarde, ya era una hora de más del mediodía. Y dice, una tarde al levantarse David de la cama. Oye, David estaba acostado hasta la tarde, o sea, ni siquiera de madrugada, de mañana, sino que hasta la tarde se levantó y muestra un corazón decidioso, ¿verdad? Donde era el tiempo de que él apoyara a su ejército. El ejército estaba luchando, combatiendo, el ejército estaba peleando esta guerra. Pero fíjate que David estaba en casa, no sé si perdiendo el tiempo. Bueno, ya viendo la historia creo que sí estaba perdiendo el tiempo. Y esa desidia lo llevó a algo incorrecto, o más bien
mostró lo que había en su corazón, mostró esa situación que tenía que remodelar, ese cuadro chueco que tenía que ordenar en su vida. Y todo comienza con un simple, no fue a hacer lo que tenía que hacer. ¡Wow! Y así es la vida. La vida es como una montaña, como una pendiente en la cual en la cima está la trascendencia, está el éxito, está el propósito de Dios. Y nosotros cada día debemos ir subiendo esa cima, pero en el momento que nosotros nos detenemos y dejamos pasar el tiempo, por cuestiones de gravedad, el declive de la misma montaña que nos lleva, repito, al éxito, trascendencia, etcétera, nos hace retroceder. Y fue lo que sucedió a David. David venía de una situación gloriosa, venía de tantas victorias, pero decidió detenerse y la misma gravedad lo hizo retroceder. David codició a una mujer y ese fue el problema que tuvo David en ese momento, que él codició. Y ese sentimiento, esa decisión lo llevó a cometer un adulterio, un asesinato y una defunción de un inocente. ¡Wow! La historia termina mal, siendo sinceros. Quisiéramos que esta historia terminara bien, pero la realidad es que al final la historia termina con una profecía muy trágica contra la vida de David y su familia. Por eso hoy tenemos que darnos cuenta que en primer lugar la avaricia corrompe nuestros valores. La avaricia viene a corromper aquellas cosas, dogmas que nosotros hemos creído. Aún nuestras convicciones se ponen en tela de juicio cuando permitimos que la avaricia inunde nuestros corazones. Es bueno desear tener mejores cosas, claro. Es bueno tener mejores cosas, mejor salud, un mejor bienestar, eso es sano. Pero ¿hasta qué punto nos lleva ese deseo de tener mejores cosas? Que algunos, como David, lo llevaron a pecar. Lo llevaron a ir más allá, corrompiendo sus propios valores. Y no solamente eso, sino que él no era su temporada, no era la mujer que él merecía tener o que simplemente no debía de tener. Porque hay momentos en la vida donde no es nuestra temporada de tener algo. Pero hay cosas en la vida donde simplemente no son nuestras, no nos pertenecen. Y fue el caso de David y Betsabé. Porque la codicia precisamente viene a revelar nuestra insatisfacción con nuestra vida actual, corrompiendo nuestros valores. La gravedad del asunto es que David se sentía insatisfecho con lo que tenía. La gravedad del asunto es que David no estaba conforme con lo que tenía y deseó algo que no le pertenecía. Y ese fue su pecado, codiciar a una mujer casada y tomarla como si fuera un objeto. Y si profundizamos un poco más, no solamente fue el pecado de adulterio, sino que él le restó valor a esta mujer llamada Betsabé. Destruyó su dignidad y no le importó para nada su matrimonio. Simplemente la tomó como un objeto, que en este caso él sabía que estaba casada, que era esposa de uno de sus más fieles soldados dentro de su ejército, y aún así él la codició. Ve hasta dónde nos puede llevar esa avaricia, esa codicia. Nos lleva a tomar decisiones incorrectas, nos lleva a corromper nuestros propios valores. O verdades que tú y yo sabemos. David lo tenía todo. No necesitaba una mujer más, pero se tomó el derecho de tener algo que le era prohibido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y precisamente eso hace la avaricia. Se da el derecho, se da el permiso de romper los valores por obtener algo, repito, que tal vez no es la temporada, no es la forma de obtenerlo, o simplemente
no te corresponde. Pero la avaricia se da el permiso, se da el derecho, se justifica. Pues yo soy el rey, puedo tener lo que yo quiera. Y Dios precisamente es donde confronta la vida de David. Qué tremendo, fíjate, no lo confronta, que es importante, pero Dios se enfoca en la raíz del problema. Dios lo confronta con su avaricia, con su codicia. No se enfoca en el adulterio, en la mentira, en el asesinato y en la gravedad de todo este asunto al morir el bebé de Betsabé, sino que se enfoca de dónde surge este pecado. Y lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y le doy lectura. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo. Fíjate, le contó esta historia. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas, para darle de comer al huésped, le quitó la vida, fíjate, le quitó, perdón, al hombre pobre su única ovejita. Qué historia, ¿verdad? David en ese momento va en su reacción. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: wow, ve lo que le dice. Imagínate cómo se habrá quedado David. Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel. Fíjate, es muy importante que pongamos atención en esto. Y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¡Wow! ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. ¡Wow! ¡Oh, qué increíble! Fíjate cómo Dios se enfoca. Cómo Dios se enfoca en el problema. No le reclama el adulterio, no le reclama la mentira, que eso estuvo mal y que la consecuencia, hay una grave consecuencia para ese pecado. Pero en este momento Dios le hace ver que la avaricia lo llevó a un descontento. Y es lo que hace la avaricia. La avaricia nos lleva a vivir una vida de descontento. Porque Dios le dice: yo te di reinos, yo te di a Saúl en tus manos, yo te di, y le da toda una lista de lo que Dios le había dado. Pero David no se conformó con eso. Y aún la historia que Natán el profeta le cuenta se está enfocando al problema de la avaricia y la codicia. Qué tremendo. Yo creo que en ese momento David se quedó frío, todo sacado de onda, pero sabía en ese momento que tenía que ordenar ese cuadro chueco en su vida: el descontento. Y muchos de nosotros somos como David, tenemos tantas cosas que no nos damos cuenta. Y solamente vemos lo que no tenemos y solamente buscamos lo que no tenemos, pero no disfrutamos las cosas que hay a nuestro alrededor. No nos damos cuenta de la familia tan bella que tengo. A lo mejor te estás diciendo: uy, si nos conociera. No te conozco,
Pero te aseguro que hay tantas bellezas a tu alrededor, hay tanta belleza de la vida a tu alrededor que Dios te ha entregado, te ha encomendado, te ha colocado. Y por eso Dios confrontó a David en esto y le dijo: oye, me despreciaste a mí. En otras palabras, despreciaste lo que yo te he dado. Y me encanta este punto porque dice: te pude haber dado más. Y muchos estamos perdiendo ese más, esa oportunidad de ir a más, esa oportunidad de que el Señor nos bendiga, nos dé más, porque estamos insatisfechos con lo que tenemos actualmente. En otras palabras, la avaricia es el descontento de lo que Dios me ha permitido tener hasta ahora. Es decir, es un reclamo a Dios de que no tengo más. ¡Wow! ¡Wow! Y no es que seamos conformistas o yo soy una persona conformista, para nada. Ni somos una iglesia conformista, al contrario, somos una iglesia que siempre va a más. Aún la Biblia nos lleva a más, nos da de gloria en gloria, nos lleva de victoria en victoria, siempre nos lleva a emprender, a avanzar, a mejorar, claro, siempre. Pero algo que hay que tener cuidado es la motivación de nuestro corazón, es la insatisfacción de lo que tenemos y lo que no tenemos. Es ese descontento donde debemos de tener cuidado, porque puede que lo tengas todo y quieras más y lo obtengas y sigas descontento. Entonces el problema no son las posesiones, no es el bienestar, no es lo que tienes o no tienes. El problema es nuestro corazón. El problema es que no sabemos disfrutar lo que hasta el día de hoy tenemos. Qué tremendo, ¿no? Y yo sé que en este momento algunos estamos reflexionando porque Dios te está hablando, porque Dios te está dando una alerta de que estás perdiendo muchas cosas y de mejores, porque no has aprendido a disfrutar lo que hasta el día de hoy tienes. Y por no disfrutarlo, estás corrompiendo tus valores que se están convirtiendo en pecados. Wow. ¿Cómo lo soluciono? Es mi tercer y último punto. La generosidad y el contentamiento es la cura para la avaricia. Así es. El corazón generoso y disfrutar lo que tengo en este tiempo es la cura, es la medicina que mi alma necesita para poder ser pleno y poder combatir la avaricia. Curiosamente, tu corazón se ensancha, tus finanzas se ensanchan cuando eres generoso. Te da la capacidad, la generosidad, te da la capacidad de recibir más para poder dar más. Es algo extraordinario. Cuando tú puedes ser generoso, destruye ese orgullo que hay en nosotros de soltar lo que con mucho trabajo o esfuerzo hemos logrado. Pero al mismo tiempo, fíjate, nos ayuda a combatir el egoísmo, el que todo a veces se enfoca hacia mí, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que yo deseo, y nos hace ser más empáticos, que es lo que el día de hoy la humanidad necesita: ser más empáticos, conectar, pensar, ponernos en los zapatos de alguien más, sentir lo que los demás sienten. Y cuando eres generoso, trae un sentido de significado y de satisfacción. Cuando tú y yo somos generosos, nos sentimos bien, nos sentimos satisfechos con lo que estamos haciendo. Nos sentimos plenos, querido. Tenemos significado. Pruébalo, haz esto. Ayuda a alguien más, haz algo por alguien más, haz una transferencia bancaria, llévale una despensa. No sé, hay tantas formas de ser generoso, y cuando lo haces, pruébalo. Y vas a tener un fuerte significado en tu vida al hacer algo por alguien más. Hazlo. Nos sana nuestras emociones, sana nuestro corazón, nuestra mente. Tiene tantas cosas tan buenas. Pero la avaricia dice: no, ¿cómo crees? Mejor que me ayuden, mejor que me den, mejor.
tranquilo. Es paso a paso, poco a poco. Y el contentamiento te enfoca. La generosidad te ensancha, te hace pleno, te da significado, te da satisfacción. Pero el contentamiento te ayuda a ordenar tus pensamientos, te ayuda a enfocarte y te permite disfrutar lo que actualmente tienes. Y mejor aún, reconoces que Dios ha sido bueno contigo, te conviertes en una persona agradecida porque sabes que tú te has esforzado, pero todas esas capacidades, todos esos contactos, todas esas personas que te ayudaron a llegar hasta este punto, es porque Dios las colocó cerca de ti. Eso provoca el contentamiento, te hace ver todo lo bueno que hay a tu alrededor, pero también te hace ser agradecido. Es más, terminando la predicación, llámale a alguien para darle las gracias por lo que ha hecho por ti. Observa lo que hay a tu alrededor y disfrútalo. Disfruta de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, tus hijas, tus padres. Si eres soltero, disfruta de tu soltería. Pero disfruta lo que Dios en este momento te está dando. Y te aseguro que va a ser la dosis que necesitas para poder combatir la avaricia. Porque a veces nos dejamos envolver tanto por ella que, como te decía hace un rato, corrompe nuestros valores y no nos deja ver lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Termino con esta cita, Eclesiastés 7:14. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Qué palabra, qué consejo de parte de Dios para tu vida. Disfruta los tiempos. Estamos viviendo un momento muy diferente a lo que hemos vivido años anteriores. Y como mexicanos hemos enfrentado de todo. Y esto también lo podremos superar. Pero no quisiera que acabando esta cuarentena digas: ay, no disfruté de este tiempo con familia, ya me hacen falta unas vacaciones. ¿Te imaginas que pasa este tiempo, vuelves entre comillas a la vida normal y dices: pude haber hecho? No me inventes. Sea ambicioso, pero no avaricioso. ¿Cuál es la diferencia? Que la ambición es una persona que quiere algo más y mejor, pero sin corromper valores. Y así debemos de ser. Personas que quieren más, claro, es lo natural, pero sin corromper los valores, nuestros principios, y disfrutar lo que hoy Dios nos está permitiendo, porque sé que algo mejor vendrá. Cuida tu corazón de la avaricia, de la codicia, y permite que hoy el Espíritu Santo venga a actuar en tu corazón y en tu mente. Y juntos, ¿qué te parece si hacemos una oración precisamente diciéndole a Dios que Él nos ayude a ver las buenas cosas que hoy Dios nos está dando? Que no seamos conformistas, sino que seamos personas que quieren ir a más, pero saber y entender los tiempos en los cuales Dios nos los dará, o nuestro esfuerzo, y con la ayuda de Dios lograremos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque el día de hoy nos llevas a ordenar nuestros cuadros chuecos. Porque el día de hoy, Señor, nos muestras la importancia de estar contentos con lo que tenemos y, como decía Eclesiastés, disfrutar de esta temporada. Señor, no permitas que la avaricia siga creciendo en mí. Es más, yo decido que no crezca esto en mí, porque no quiero llegar a cometer un pecado. Si de por sí ya la avaricia es un pecado en mi corazón, yo te pido, Dios, que me limpies, me perdones y me ayudes, Señor, a disfrutar lo que hoy tengo. Me ayudes a ser generoso y ayudar a otros. Y Dios, como David, si yo he cometido pecado por la avaricia, ayúdame a arrepentirme. Que tu Espíritu me ayude a convencerme de que esto está mal. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.